En el México prehispánico se desarrolló una brillante civilización, que, con la maya, la inca y la chibcha representa la mayor altura a la que se elevaron las culturas indígenas americanas. No es exacto el nombre de azteca, con que se designa a veces el conjunto de las culturas mexicanas, pues pertenece con más precisión a su última etapa, la inmediata a la conquista correspondiente a la tribu nahua de los xozones. Los nahuas, cuya tribu principal eran los xozones, son una rama del grupo étnico Uto que desde las mesetas occidentales de los Estados Unidos se desgajó hasta Centroamérica, para asentarse en el Valle de México. A la misma familia Uto pertenecen los idiomas de los xozones, Idaho, Utah, Nevada, los Pimas, Arizona y Sonora, y de otros pueblos del norte de México, que permanecieron en estados culturales inferiores yaquis, tarahumaras, tepehuanes, conchos, huicholes y coras, habiéndose corrido la emigración nahua a Centroamérica, donde se establecieron los pipiles, El Salvador, y los nicaraos, Nicaragua. Expansión territorial azteca. Expansión territorial azteca. Según sus leyendas, el pueblo salió con otras 6 tribus, de 7 cuevas situadas al norte, Chicomostoc, en lejanas montañas. Pero pronto se dispersaron hacia el sur, atravesaron peleando territorios ocupados por otros pueblos como el mítico Aztlán, hasta que fundaron su metrópoli en una isla del lago de Texcoco, meseta de la Náhuac, en el lugar indicado por sus profecías, donde encontraron un águila posada en un nopal, con una serpiente, cuya asociación constituye ahora el escudo de México. En este lugar fundaron, hacia 1370, la ciudad de Tenochtitlán o México, centro político de su imperio, ciudad virreinal de Nueva España y capital de la República Mexicana. La cultura heredó y desarrolló culturas anteriores surgidas en suelo mexicano, las cuales arrancan de la llamada cultura arcaica, por Spiden y Means, o media con nivel neolítico intermedio entre los estadios primitivos y las civilizaciones superiores de más tarde, extendida por las zonas montañosas desde México al Perú, cuyo comienzo señala a Vaillant hacia los siglos inmediatamente anteriores a la era cristiana. Se caracterizaba por la agricultura, maíz, cerámica, tejidos, instrumentos de piedra y hueso y escritura rudimentaria. Teotihuacán, y lo llamaron Teotihuacán, porque era el lugar donde se enterraban los señores. Pues según decían, cuando morimos, no en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos, seguimos viviendo, despertamos. Esto nos hace felices, decían. Se hizo allí Dios, quiere decir que allí se murió, de ella procedieron otras culturas llamadas independientes por Vaillant, siglos IV y VIII, de pueblos no nahuas y anteriores a estos. Los maya, ya desde el siglo I, por lo menos, la olmeca, si no es anterior, yacimientos de Tres Zapotes y la Venta, la Zapoteca, Monte Albán, y luego Mixtla, la Totonaca, la Mixteca y la Tolteca. Para Ignacio Marquina, de la cultura arcaica proceden, en épocas distintas, 3 ramas principales. La olmeca, de la que derivaría la maya, la tolteca y la nahua, de las que surgirían las otras. Se ha supuesto que se debería a la aparición de las culturas superiores, politeísmo, arte, arquitectura, escultura, calendario, conocimientos astronómicos, metalurgia, esta desde el siglo XI, elementos no surgidos simultáneamente, a impulsos de fuera de América.
Alba y Yanti Krikeberg y la escuela norteamericana en general afirman el desarrollo puramente autóctono. La etapa siguiente a la arcaica superior en el Anáhuac corresponde ya al llamado Imperio Tolteca, siglo VII u VIII XI, cuyo apogeo se centra de 850 a 1000. Sus centros fueron la gran ciudad sagrada de Teotihuacán y la dudosa de Toyanotula. La historia de los toltecas, transmitida por Fernando de Alba Ixtlilxochitl, y hasta su existencia, han sido puestas en duda. Pero parece que existió efectivamente una época tolteca, obra de pueblos probablemente no nahuas, cuya cultura, ya avanzada, es la base de la nahua clásica. Hacia el siglo X o XI decayó la cultura de Teotihuacán por calamidades naturales, y la heredaron los chichimecas de lengua nahua, incultos, llegados al centro de México hacia el siglo X, que iniciaron una época de división y retroceso, operándose un resurgimiento por la herencia tolteca e influjos mixtecas y de los nahuas de la región de Puebla hacia el siglo XI, que culminó hacia 1300. Las principales tribus chichimecas fueron los teochichimecas, con los tecpanecas, y los acoluas, que dieron carácter a la época del siglo XII al XIV, y sus centros, las ciudades de Texcoco, Azcapotzalco, Coloacán, Tlaxcala y Cholula, en las proximidades del lago la mayoría, y que se disputaron la hegemonía. La última etapa cultural mexicana es la propiamente Otenochca, cuyo centro era la ciudad de Tenochtitlán. Sus habitantes, de una tribu advenediza y sin importancia, en muy breve tiempo, siglos XIV y XV, adquirieron enorme influencia política y cultural, sobreponiéndose a las demás ciudades y tribus. Esta ciudad luchó con otras vecinas, principalmente con Texcoco y con Tlacopan o Tacuba, llegando a constituir con ellas una triple federación, que terminó con el dominio y la hegemonía de los tenochcas, convirtiéndose la federación en el llamado Imperio Mexicano. Este comprendió todos los pueblos vecinos y se extendió hasta el Atlántico y el Pacífico y desde las áridas mesetas de los salvajes chichimecas del norte hasta las fértiles tierras de los civilizados zapotecas, en el istmo de Tehuantepec.